¿Qué tal, queridos hermanos? Llegó el momento de prepararnos para recibir el sacramento de la reconciliación. Vamos preparándonos para estar limpios del corazón y de la mente para recibir al Señor en todo su esplendor. Quiero recordarles que todos los sacramentos son signos sensibles, es decir, que entran por nuestros sentidos y eficaces de la gracia de Dios. Han sido instituidos por nuestro Señor Jesucristo y confiados a su iglesia, es decir, a los apóstoles y a sus sucesores, que son los obispos, y estos a su vez a los sacerdotes de cada lugar, por los cuales nos es dispensada la vida divina, es decir, la gracia de Dios. Gracias a Jesús tenemos 7 sacramentos, y este es el primero de los sacramentos que llamamos de sanación. Para recibir correctamente el sacramento de la reconciliación, tenemos 5 puntos que hay que tomar en cuenta, que son el examen de conciencia, esto es, recordar todos los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión cometidos desde la última confesión. El segundo paso es tener dolor de los pecados. Esto es lo más importante, porque si hay dolor, hay arrepentimiento. Entonces habrá perdón de los pecados. El siguiente paso es el propósito de enmendarnos. Sin un verdadero propósito de enmienda, la confesión sería inválida o sacrílega. El cuarto paso es decir los pecados al confesor, y el quinto es cumplir la penitencia. Yo les recomiendo que para el cuarto paso, al hacer nuestro examen de conciencia, nosotros podamos apuntar en un papelito nuestros pecados. Los sacerdotes a veces se quejan de que venimos diciendo los pecados con una bola de justificaciones. Dicen que los niños se confiesan: mentí, robé, etc. Y nosotros los adultos nos complicamos justificando, es decir, hice esto, padre, pero es que me pasó esto y me hicieron esto y me hicieron tal cosa. Entonces, el pecado llanamente, no tenemos que dar explicaciones. Y también vamos a entender qué es cumplir la penitencia. Penitencia para ninguno de nosotros sería rezar 3 Aves Marías o 3 Padres Nuestros o un rosario. Ni siquiera ir a misa. Eso debería de ser un gusto. Lo que pasa es que el Padre nos deja rezar para que se nos ocurra la manera de dar la satisfacción de esos pecados, es decir, enmendarlos. Por ejemplo, si robáramos, devolver lo robado. Si pegamos, pedir el perdón, etc. El clásico ejemplo es el niño que rompió el vidrio. Va y pregunta a la dueña de la casa: señora, ¿qué quiere? ¿Que le llame al vidriero o que pague el vidrio? Usted dígame. Enmendar lo que hemos hecho. Y para eso tenemos, lógicamente, las obras de misericordia, ya sean corporales o espirituales. Es una manera de dar la satisfacción por nuestros pecados. Así es que cuando el Padre nos da tarea de orar, es justamente para que tengamos idea de cómo restituir el mal que hemos hecho. El sacramento de la reconciliación es muy claro. Si de alguno de los 7 tenemos la certeza de que a qué horas, cómo y cuándo la instituyó nuestro Señor Jesucristo, es este. Porque justamente nos dice la palabra de Dios en Juan 20, 19, 21, cómo Jesús en la misma tarde de la resurrección se apareció a sus discípulos y les dijo, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les descarguen de sus pecados serán liberados.
A quienes se los retengan, les serán retenidos. Me voy a parar en el versículo 23. ¿A quién descarga el sacerdote de sus pecados? Solamente al quien lo confiesa. El peor pecado es el que no se reconoce, el que no se dice. ¿Y cuándo retiene el sacerdote un pecado? Pues cuando él ve que la persona que se va a confesar comete ese pecado una y otra vez y no hay ni dolor de los pecados ni propósito de enmienda. Y ahí podría decir, ¿sabes qué? Hasta que tú cambies de vida, hasta que cambies de profesión, si es que la profesión es mala, te podré perdonar de tu pecado. Así que para recibir este sacramento nos vamos a ayudar de un examen de conciencia exhaustivo que nos ha mostrado el Papa de feliz memoria, San Juan Pablo II. Y esta es la guía. Primero vamos a decir la oración de yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Este es un acto de reconocimiento de nuestros pecados y de propósito de no volverlos a cometer. Vamos a usar la guía de los mandamientos de la ley de Dios. El primer mandamiento nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, tener a Dios como el mayor valor de mi vida, tenerlo como el Señor de nuestras vidas. Y yo cumplo con este mandamiento cuando tengo empeño en conocerlo, en cultivar mi fe, en conocer las verdades de la fe católica. Pecamos contra este mandamiento cuando tenemos indiferencia religiosa, cuando vivimos como si Él no existiera, o vivir obsesionado por las cosas materiales, temporales, olvidando a Dios. O creer en supersticiones, dándole la importancia que solo debemos de darle a Dios. O dudar voluntariamente de Dios o de algún dogma de nuestra fe. O abusar de la misericordia de Dios para cometer pecados. ¿Qué es esto? Pues decir, pues yo no me confieso o no me acerco a Dios y al fin que en el último momento me puedo arrepentir. Eso es tentar a Dios. Eso es abusar de la misericordia de Dios. O callar pecados graves en la confesión. Sería una confesión sacrílega. O comulgar conscientemente con pecados graves. Hagamos oración. Señor, te pido perdón por todos los pecados cometidos a tu persona. Tú quieres que yo te ame sobre todas las cosas, porque tú me amas y tú das todo por mí. Lo único que esperas es que yo dé todo por ti. Además, amándote a ti sobre todas las cosas, puedo llevar una vida recta para que yo sea plenamente feliz. Yo hago lo mismo que Adán y Eva, de desconfiar de ti, o de creerme mejor, o de anhelar ser como Dios. Es como hicieron el pecado Adán y Eva. Pecado original, que así se llama, porque en sus orígenes lo cometió la humanidad y ahora nosotros seguimos cayendo en lo mismo. Somos los Adanes y las Evas de este siglo. Queremos enmendarle la plana a Dios y queremos ser más que Dios haciendo nuestras propias normas. Perdónanos, Señor, por no creerte a ti, por no confiar en ti. El segundo mandamiento, que se refiere también a nuestras relaciones con Dios, dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. Este mandamiento nos ordena honrar el nombre de Dios y todo lo que a Él se refiere.
es decir, respetar a todo lo consagrado a Dios. Los pecados que cometemos contra este mandamiento es jurar por Dios en falso, sin necesidad o por costumbre. Aquí en México tenemos esa maña de decir por Diosito santo que yo no lo hice. Tenemos que quitarnos esa maña, esa costumbre, porque es una falta de respeto o irreverencia al nombre de Dios. Los judíos ni siquiera podían pronunciar el nombre de Dios. Lo escribían con 4 consonantes para no decirlo y no faltarle al respeto. Y nosotros con cualquier cosa faltamos al respeto al nombre de Dios. O también prometemos algo a Dios con ligereza y no lo cumplimos. Cuando nos llega el agua al cuello, como que hacemos un trueque, un mercantilismo con Dios y le prometemos, si tú me curas a este hijo, yo te prometo que... Y luego con la mano en la cintura, faltamos a esa promesa. Cuando hacemos promesas y votos, los tenemos que cumplir. Y si no los cumplimos, es un pecado grave. O también faltamos contra este mandamiento cuando decimos palabras o chistes irreverentes de Dios, o de la Virgen, o de los santos, o de la iglesia, o de los sacerdotes. Porque hay chistes muy buenos y hasta útiles en la catequesis, pero hay otros muy irreverentes. Así que tenemos que respetar el nombre de Dios en todas sus formas. El tercer mandamiento es también con referencia a nuestras relaciones con Dios, y es santificar las fiestas. ¿Qué son las fiestas? La Eucaristía, la misa, que Dios nos dejó. El Señor Jesús la fundó precisamente para que nosotros pudiéramos recibirlo. Nosotros recibimos más que lo que Él nos da. Y hay veces que nosotros la menospreciamos o no la tomamos en cuenta. Por eso los pecados contra este mandamiento son no ir o no asistir o no participar de la misa completa y con atención, sobre todo los domingos y todas las fiestas de guardar. O no propiciar la práctica de la religión en nuestros hogares. O ser causante de que mi familia se quede sin ir a misa, porque tengo prisa, porque tengo trabajo, porque X circunstancia. Nosotros somos los primeros que tenemos que valorar y que tenemos que promover esta asistencia a la misa, porque ahí es donde recibimos el cúmulo de gracias que Dios quiere darnos. Así que hoy, Señor, te pedimos perdón por no haberle dado la importancia de vida a asistir a la Santa Misa, que es otro de los sacramentos que se llama Eucaristía, en donde recibimos tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad, además de tu sagrada palabra para instruirnos. Perdónanos, Señor, por no haberle dado importancia. Perdónanos, Señor. Hemos repasado los mandamientos que se refieren a la ley de Dios. Ahora vamos a ir a repasar los mandamientos que van para relacionarnos con nuestro prójimo. Y el cuarto nos dice: honrarás a tu padre y madre. Este mandamiento tiene 2 partes: los deberes para con nuestros padres, si es que todavía los tenemos, y los deberes para nuestros hijos, si es que todavía son pequeños. Los deberes para con mis padres son amor, respeto, obediencia y ayuda en todas sus necesidades. Pecamos contra este mandamiento cuando los entristecemos por nuestra mala conducta, o si los insultamos o los despreciamos, o avergonzarnos porque están enfermos, o son menos instruidos o ancianos,
o no saber callar sus defectos, o desobedecer sus mandatos, o abandonarlos económicamente, o no atenderlos en sus enfermedades y trayéndoles para que reciban los últimos sacramentos. Y si es que han muerto, olvidarme de rezar por ellos. Ahora vamos a ver los deberes para con nuestros hijos. Amarlos, darles un buen ejemplo, atenderlos material y espiritualmente. Y lo primero que se nos pide es procurarles los sacramentos en su debido momento. Por ejemplo, el bautismo en las primeras semanas de nacidos. Darles buenos consejos. Yo veo que hoy nos da miedo darles buenos consejos y nos quedamos callados. O vigilar discretamente sus compañías. O saberlos escuchar, alentarlos en sus fracasos y compartir sus alegrías. Darles la libertad de elegir su estado de vida en su momento, por ejemplo, de estudiar X carrera o de casarse o de elegir la vida religiosa o sacerdotal. Pecamos contra este mandamiento faltando a cualquiera de estos deberes. Los mimos excesivos, la falta de autoridad y la abundancia de bienes materiales vuelven egoístas a los hijos y los hacen incapaces de afrontar y superar las dificultades que les ofrece la vida. Señor, te pedimos perdón, porque nuestra primera relación, que es para con nuestros padres o nuestros hijos, está dañada. Te pedimos perdón por cuanto ha sido de nuestra parte, por flojera, por miedo, por desidia, de pensamiento, de palabra o de obra. Perdónanos, Señor. El quinto mandamiento nos dice, no matarás. Si lo pusiéramos en positivo, diría transmitir y conservar la vida, cuidar mi vida y cuidar la fe de los demás. Así que los pecados que cometemos contra este mandamiento de pensamiento, palabra y obra, pues son en primer lugar la falta de colaboración en la conservación de la ecología. El Papa Francisco nos ha hecho una encíclica que se llama Laudato Si y constantemente nos está llamando al cuidado de la casa común. Y si nosotros no colaboramos con separar la basura, con tirarla debidamente para que se vuelva a procesar o usar indiscriminadamente los recursos naturales, estamos pecando y gravemente contra este mandamiento. Luego, en relación con nuestros hermanos, pelear constantemente y no perdonar es como matar al hermano, o guardarle odio, rencor, o tener envidia de alguien, o desear males graves a otros, o tener deseos de venganza. También burlarse o criticar a otros. Poner en peligro mi vida y la de los demás, ya sea con la gula, con el descuido de mi salud, con el intento de suicidio, con la embriaguez o el uso de drogas, de tabaco, o el homicidio o el exceso de velocidad, etc. Tenemos que cuidar nuestra vida. También pecamos contra este mandamiento si impedimos de pensamiento, palabra y obra la transmisión y conservación de la vida, con el aborto procurado o la anticoncepción que nos daña en el organismo, o la esterilización o la fecundación artificial o la eutanasia. Tenemos que respetar la vida desde su concepción hasta la muerte natural. En el sexto mandamiento se nos dice, no cometerás actos impuros.
Vivir la pureza es la virtud moral que regula rectamente toda voluntaria expresión de placer sexual solamente dentro del matrimonio y la excluye totalmente fuera del estado matrimonial. Así que pecamos contra este mandamiento, ya sea de pensamiento, palabra, obra, con conversaciones, acciones, miradas impuras, pornografía en libros, revistas, cine, televisión, espectáculos y diversiones deshonestas e inmorales. O no guardar decoro y pudor en la forma de vestir y de comportarme. O permitir ocasiones próximas de pecado. O igual contar chistes o comentarios que van contra la pureza y contra la recta observación de este mandamiento. Démonos cuenta, hermanos, que todos los mandamientos nos conservan la vida, nos ayudan a una sana moral, nos dan paz en el alma. Así que, Señor, te pedimos perdón porque nos hemos dañado nosotros mismos y hemos dañado a los demás en estos dos mandamientos, quinto y sexto. No habíamos caído en la cuenta de muchas cosas. Perdón, Señor, por no procurar y conservar la vida. Perdóname, Señor, por haber usado o procurado o admitido el placer sexual fuera del matrimonio. El séptimo mandamiento dice: no robarás. Cuando una persona posee legítimamente unos bienes, son suyos. No se le pueden quitar injustamente contra su voluntad. Dios es dueño y señor de todo, mientras que nosotros somos solo sus administradores. Debemos hacer buen uso de nuestros propios bienes, compartiéndolos con quien tiene necesidad. Así que pecamos contra este mandamiento cuando robamos los bienes ajenos. Y hay varias maneras de robar que a lo mejor ni nos damos cuenta. Por ejemplo, causar daños en los bienes de los demás. Por ejemplo, maltratar algún bien común como es la banca de un parque o un baño público o qué sé yo. O fraude, es decir, aprovecharnos de las necesidades, de la ignorancia o del descuido de los demás para sacar dinero o para prestar dinero con altos intereses. O hacer trampas en las compras, en las ventas o en los exámenes. Copiar en un examen es robarme la calificación. O comprar algo y no estar dispuesto a pagarlo. Esto es no pagar las deudas. Lo compro, pero a ver que me cobre. O retener el salario de los obreros. O no dar el salario justo. O no devolver lo que se me ha confiado, aunque sea un libro. Es un robo, es un abuso. O no restituir cuando nos han dado un cambio. Nuestro deber de cristianos católicos debería ser: señorita, me está dando usted mal el cambio, aquí está, no le quiero robar. Así que todo lo que tiene que ver con el uso de los bienes materiales va contra el séptimo y el 10º mandamiento. Ahorita lo vamos a ver en el 10º. También llegar fuera de tiempo, ser impuntual, es robarle el tiempo a los demás. Porque no pueden empezar hasta que yo llegue. Porque estamos espere y aguarde hasta que se junte el grupo para empezar. Entonces, llegar impuntual a propósito es robar el tiempo. 8º mandamiento: no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Mentir es un daño grave para el prójimo. Y hay diferentes clases de mentiras. Nosotros decimos medio chiste, medio en serio,
Ay, pero es una mentira blanca. No, las mentiras no tienen colores. O no son mentiras. Y hay diferentes maneras de mentir. Por ejemplo, difamar injustamente al prójimo, murmurando, calumniando o haciendo crítica destructiva o chismes y agregarle a esos chismes de nuestra cosecha agrandándolos. O atestiguar una cosa falsa. O comunicar información grave de alguien a los demás que no deben de saber. O insultar injustamente de palabra o de obra en presencia del ofendido. O escuchar con gusto la calumnia y la difamación de alguien. O ser muy curioso de querer saber todo lo que están contando de una persona. Son pecados contra el 8º mandamiento. Si se escucha por mera curiosidad, el pecado es leve, pero si es motivada por el odio, por el deseo de venganza, el pecado sería mortal. El deber al escuchar que la fama de alguien es atacada en nuestra presencia es cambiar prudentemente la conversación o por lo menos mostrar con nuestra actitud que aquel tema no nos interesa. Pidamos perdón, hermanos, por nuestros pecados contra el 8º, el 7º, que es no robar, y el 8º, que es mentir. Señor, perdónanos. Infunde en nosotros tu espíritu de la verdad. No queremos pecar más. El 9º mandamiento nos dice: no desearás el cónyuge de tu prójimo, el que no te pertenece. El uso de la función sexual logra su verdadero sentido y su rectitud moral solo en el matrimonio legítimo y tiene una dignidad altísima, pues convierte al ser humano en partícipe del poder creador de Dios. Así que pecamos contra este mandamiento con el adulterio mental o físico, o dañar un hogar ajeno o propio teniendo una relación ilícita, o aceptar ocasiones o amistades peligrosas que nos ponen en esta situación. Como ven, el 6º y el 9º se combinan. En el 9º está el deseo, en el 6º está la acción. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a construir la familia, no a destruirla. Y si está de nuestra mano aconsejar, ayudar para que los matrimonios se arreglen, tenemos que hacerlo. Y no hacerlo sería una omisión contra este mandamiento. En el 10º mandamiento se nos dice no desear los bienes ajenos. También este mandamiento va en combinación con el 7º. Aquí nada más se nos dice desear. El corazón del hombre tiene que estar libre de todo tipo de ataduras, pues sólo así es capaz de amar a Dios con la plenitud que Él ha ordenado. Los bienes materiales son medios para obtener la propia perfección humana y espiritual, pero no son fines en sí mismos. Y hoy estamos bombardeados por la moda, por el consumismo, y no nos deben de sobrepasar. Tenemos que pensar bien en qué gastamos nuestro dinero, qué es lo que me conviene comprar. No comprar por presumir o por estar a la moda. Entender que el dinero que tenemos es para usarlo en lo que verdaderamente necesitamos. Por eso hoy la gente está insaciada, porque cree que la felicidad está en el tener, en el placer, a como toque. Y vean cómo los mandamientos de la ley de Dios nos regulan. Son como el barandal de protección para que no nos desbarranquemos, para que no nos caigamos en el vacío. Así que los pecados contra este mandamiento son la avaricia. Esto es el deseo desenfrenado de los bienes materiales, convirtiéndonos en esclavos de lo que ha sido creado para servirnos. También es el materialismo excesivo, o el lujo desenfrenado,
o el desperdicio no justificado. Qué cargo de conciencia para nosotros caer en el lujo desenfrenado, en el desperdicio, siendo que hermanos nuestros hurgan en la basura porque están muertos de hambre, o se visten con harapos porque no tienen lo mínimo indispensable. Esto clama al cielo, hermanos. Tenemos que ver de qué manera lo solucionamos, y nosotros, catequistas, tenemos que educar esto para que no se salga del carril, para que no se salga de los mandamientos. Tenemos que hacer más conciencia de esto. ¿Qué ideal tendríamos al cumplir este mandamiento? Pues sufrir con paciencia una estrechez económica, ejercitándonos en la pobreza, que es la manera de cómo Jesús vivió. Él, pudiendo ser rico, se hizo pobre. Así que Él nos da muestra de ese amor a la pobreza, y nosotros lo que menos tenemos es amor a la pobreza. Lo sentimos como una desgracia y no hemos pensado que la pobreza nos da la libertad. No somos esclavos ni de la moda ni del consumismo. ¿Y por qué los otros me han de dictar a mí moda o consumismo? Hay que ser libres. Así que hoy, Señor, te pedimos perdón por haber caído en pecado contra estos mandamientos. Ven tú, Señor, y danos un recto juicio y una recta intención. Vamos a repasar también los mandamientos que nos dicta la Santa Madre Iglesia, que estos son para cumplir debidamente en cuanto a la liturgia, y la liturgia es celebrar el misterio de Cristo resucitado. Así que, ¿cómo cumplimos? Pues oyendo misa entera los domingos y fiestas de guardar. Y no solo oír, sino participar de la misa, que sea para nosotros verdadero gozo y alboroto de que es domingo, día del Señor, para celebrarlo. Y por qué no nosotros, catequistas, buscar poder participar de la Santa Misa siquiera, más veces en la semana, puesto que entendemos, o debemos de entender, que el Señor se nos da por entero y es la manera de cómo nos alimenta y nos derrama su gracia. Segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia, fíjense, confesar los pecados por lo menos una vez al año. Bueno, hasta pena me da decirlo. Nosotros deberíamos de correr a la reconciliación si es que hemos pecado mortalmente, ni siquiera dejar un solo día que estemos en enemistad con Dios. Y si tenemos la gracia de no cometer pecado mortal, pues hacer el ejercicio de humildad, de reconocer nuestros pecados e ir al sacramento de la reconciliación, porque ahí se nos da la gracia. Es el sacramento que recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a aprovecharnos de este sacramento? Entonces, el tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia dice comulgar por lo menos una vez al año. Bueno, hermanos, ¿qué les puedo decir? Esto sería para una persona que vive en despoblado o en el cerro, o que de verdad el sacerdote no viene más que una vez por año a su pueblo o a su ranchería. Por eso, comparado con nosotros que tenemos iglesias por toda la ciudad, que podemos ir en ruta o a pie o en coche, pues tenemos que echarle ganas para comulgar más seguido. El siguiente mandamiento es ayunar cuando lo pide la Santa Madre Iglesia. Ayunar es hacer un sacrificio, aunque seamos de la tercera edad, cierto sacrificio de no comer algo grato para mantener nuestro cuerpo en control, nuestros sentidos bajo control de nuestra mente, para favorecer hasta nuestra dieta. Fíjense, hasta los naturistas nos aconsejan ayunar por lo menos una vez a la semana para purificar nuestro cuerpo. ¿Cuánto más nosotros abstenernos de comer mucho para mantener sano nuestro cuerpo? Y dice, nada más cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. ¿Y cuándo lo manda? El miércoles de ceniza y el viernes santo. Y aguas, porque clásico día
que va tumultos de gente a la iglesia y es el día que está el de los elotes, el de los algodones, el de los helados, el de la fruta picada y nos hacen romper el ayuno de todas. Así que si puedes persuadir a los marchantes que vengan el domingo de Pascua sería mucho mejor. Y el quinto es ayudar a la iglesia en todas sus necesidades. También yo los invito a que hagamos conciencia que nuestros sacerdotes no viven de aire, que en nuestras iglesias se usa la luz, que tenemos gastos de mantenimiento, de secretaria, de sacristán, de jardinero, qué sé yo, y que debemos de ser conscientes. Con mucha pena me da a mí ver que la gente saca 2 pesitos o 3 moneditas, las que les sobran, las que les estorban, y no somos conscientes los católicos de que nuestra iglesia debe de ser ayudada en todas sus necesidades. ¿Qué necesidades? De mantenimiento, de manutención del sacerdote, que tenga una vida digna. Durante esta pandemia, yo no sé si ustedes se han preocupado o preguntado si el sacerdote tiene la comida suficiente o el dinero suficiente para pagar la luz, el gas, el teléfono, el agua. Pues vamos, hermanos, siendo más conscientes, y si hemos sido inconscientes, acusémonos de este pecado, de no procurar la manutención de la iglesia y de nuestros sacerdotes. Así que ya arrepentidos de todos nuestros pecados y pudiendo sacar el acordeón, este es el examen en que sí podemos sacar el acordeón descaradamente delante del sacerdote. Yo se los aconsejo porque nada más de estar enfrente del sacerdote a veces nos cohibimos, nos ponemos nerviosos y luego salimos de la confesión y decimos, ¡ay, chispa, se me olvidó este pecado! Así que sí se vale sacar el acordeón, el sacerdote no nos va a criticar. Ahora nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Por eso hacemos este acto de contrición. Algo así como, o con tus palabras, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Amén. ¿Qué es eso de la penitencia? Penitencia es dar una muestra de amor de que he vuelto a la amistad con Dios y con mis hermanos. Así que aquí entran todas las obras de misericordia corporales y espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, consolar al triste, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo, visitar a los enfermos, visitar a los presos, visitar a los que están solos, qué sé yo, cualquier obra buena como mostrándonos a nosotros mismos que hemos vuelto a la amistad con Dios. Es como Zaqueo, aquel pecador en donde Jesús se quiso alojar, que no acababa Jesús de llegar a su casa cuando dijo, Señor, ya sé lo que voy a hacer. Al que le he quitado, le voy a restituir el 4 por 1. Y a quien la mitad de mis bienes van para los pobres. Y Jesús, ¿qué le dice? Zaqueo, hoy te digo que ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Volvió a la amistad con Dios y lógicamente restituyó el mal que le había hecho al prójimo. Esto es la penitencia. Por eso, orar para ver qué se me ocurre de obra de misericordia para restituir todo el mal que yo he hecho. A veces no lo podemos restituir porque a quien insulté, a quien robé, a quien difamé, ya no están a mi alcance. Piensen en qué manera lo podemos restituir. Y yo los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 51-50 y si quieren podemos oírlo con música. La hermana Glenda nos lo ofrece completito, váyanlo ustedes leyendo y escuchando. Enseguida lo ponemos.
Que Dios les bendiga y que gocen de una buena reconciliación bien hecha. Dios los bendiga. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente a mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Me gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado,
un corazón quebrantado, un corazón humillado, tú no lo desprecias. Misericordia, Señor, por tu bondad. Misericordia, Señor, por tu bondad.